¿Qué tal? ¿Cómo le va? Los números, las historias detrás de ellos las revisamos a continuación por cortesía de Banco del Alba. Acompáñanos. Deudas de las administradoras de fondos de pensiones en Perú, causas y afectados. Lo revisamos hoy en nuestra perspectiva latinoamericana. En contexto económico, revisamos las amenazas de impuestos arancelarios de los Estados Unidos contra México. Y el auge de la tecnología telefónica de quinta generación acaparó segunda jornada del Foro Económico Internacional de San Petersburgo en Rusia. Traemos detalles hoy en nuestra Economía 360. En Perú, empresas del sector privado enfrentan dificultades y acumulan deudas con las administradoras de fondos de pensiones, mejor conocidas como AFP. Ampliamos toda esta información, vamos a ver las causas que la originan, la situación que se está dando y la cantidad de trabajadores que resultarían afectados. Asociación de Administradores de Fondo de Pensiones Peruana. Empresas del sector privado mantienen una deuda con la institución por 13.666 millones de soles, cifra equivalente a más de 4.000 millones de dólares. Por este incumplimiento, 1.041.564 trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones están afectados porque sus empleadores no han realizado los depósitos correspondientes de sus aportes previsionales a las AFP. De las 126.183 empresas deudoras, 58% son empresas activas y 36% son empresas privadas dadas de baja. La Asociación de Pensiones afirma que las principales causas del registro de la deuda es la mala gestión empresarial, ya que las empresas utilizan los aportes de sus trabajadores para sus financiamientos. También agregan que la falta de cultura previsional y el retraso en el pago de las facturas, así como la escasa fiscalización de entes reguladores y la aplicación de sanciones efectivas contra empresas que retienen el aporte de los trabajadores. El Estado Plurinacional de Bolivia prevé producir baterías de litio, sería a escala industrial desde el año 2024. De acuerdo al viceministro de Altas Tecnologías Energéticas de ese país, Alberto Echazu, esta proyección está hecha sobre la base de toda una sociedad constituida con Alemania recientemente. Las autoridades bolivianas calculan que el complejo de materiales catódicos, que incluye la planta de baterías de litio, se diseñaría en el año 2021 y comenzaría a constituirse desde el año 2022, mientras que sus operaciones se iniciarían de forma oficial en el año 2024. El gobierno aprobó una ley que permite a Alemania y a la empresa ASI System a tener una representación en el directorio de la empresa mixta que ha sido formada con yacimientos de litio bolivianos para lograr de esa forma y de manera conjunta la industrialización del litio en el Salar de Uyuni, uno de los más importantes a nivel mundial, sobre todo porque sirve incluso para calibrar los radares y calibrar satélites. Desde la órbita pueden localizar este Salar de Uyuni. Vamos a El Salvador. El presidente Nayib Bukele, junto a su Consejo de Ministros, cerró 5 secretarías vigentes en el anterior gobierno y el cierre ha generado, por supuesto, incertidumbre en más de 380 empleados. Afirman que están siendo despedidos y que esa acción se encuentra fuera del marco legal de la República. Nuestro equipo en el lugar de los hechos buscó los detalles y aquí nos trae la investigación. 120 trabajadores de la Secretaría de Inclusión Social se concentraron frente a las instalaciones que fueron su lugar de trabajo. Anunciaron que han sido visitados por funcionarios de Casa Presidencial que les piden firmar un documento de cese de funciones, lo que ellos consideran un despido. Le pedimos al señor presidente rectificar la decisión de cesarnos de nuestros puestos de trabajo, que nos brinde la posibilidad de reubicarnos donde mejor le sirvamos a la ciudadanía salvadoreña, garantizándonos un debido proceso que nos dé claridad y certeza jurídica sobre nuestra estabilidad laboral. Los empleados aseguran estar contratados por ley de salarios, por lo que sus plazas no pueden ser suprimidas como lo están haciendo. Dicen ser profesionales capacitados y sin ninguna afiliación política partidaria. Además, exigen al presidente Bukele les otorgue las garantías constitucionales y laborales.
de que sepan de que nosotros no estamos solamente pensando que el gobierno nos va a mantener, tenemos dignidad, tenemos derechos y lo que exigimos es precisamente que nos reubiquen de manera digna. Otros 46 empleados de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción llegaron a la Procuraduría de Derechos Humanos a solicitar que se revisen sus casos. Aseguran estar en plena disposición de respetar las medidas de reestructuración del Estado que impulsa el presidente Bukele, pero que dicha acción no ponga en peligro el sustento de sus familias. El procedimiento es básicamente un despido de facto, entonces porque nos están solicitando que dejemos de realizar las funciones que cotidianamente hacemos, que entreguemos nuestros equipos y que ya no es necesario tampoco que nos presentemos. Aunque es potestad del nuevo gobierno reformar el aparato estatal, los empleados afirman que se están violentando sus derechos constitucionales como la ley del servicio civil y que el pago de sus servicios profesionales está considerado hasta que finalice el año en el presupuesto general de la Nación. Ernesto Ábalos, Telesur, El Salvador. Y el gobierno de Uruguay anunció una serie de medidas para favorecer al sector de la producción de arroz en ese país. Vamos a revisar todos los detalles a través de la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dio el comunicado a la Asociación de Cultivadores de Arroz, un comunicado en conjunto con varias medidas que favorecerían a este sector. Entre los beneficios se incluyen la extensión del descuento del 15% de la tarifa eléctrica industrial, la refinanciación de deudas del Banco República y modificaciones al régimen que otorga garantías para acceder a este crédito. El gobierno también convocó a representantes de los arroceros a una mesa de diálogo para analizar así la creación de un nuevo fondo de financiamiento para el sector. Así lo trae Prensa Latina, agencia informativa latinoamericana, con la información desde el lugar de los hechos. Tiempo de una pausa en nuestro impacto económico. Al volver, estaremos revisando en contexto qué ha estado sucediendo con los aranceles que quiere imponer Estados Unidos contra México. ¿Quiénes serán los afectados? Ya le contamos. Ya nos adentramos en contexto. Hablamos de los aranceles anunciados por el gobierno de Estados Unidos contra los productos mexicanos que entrarían en vigencia desde el próximo lunes 10 de junio y que no están todavía del todo definidos. Es importante ver la información en contexto. Washington busca que el gobierno mexicano minimice esta situación de migración ilegal que se ha dado en su territorio rumbo a los Estados Unidos. En las primeras horas de la jornada de este viernes, el jefe de gabinete del presidente o vicepresidente estadounidense Mike Pence afirmaba que el mandatario Donald Trump tenía previsto firmar una declaración que estaría destinada a imponer estos aranceles del 5% a todas las importaciones mexicanas. Sin embargo, horas después, el propio presidente estadounidense, a través de la red social Twitter, dijo que era posible llegar a un acuerdo con el país vecino para evitar esta realidad. En Estados Unidos, estas negociaciones han seguido su curso durante esta jornada de viernes con la llegada del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al Departamento de Estado, quien estuvo acompañado allí por representantes diplomáticos, también asesores legales del Ministerio de Exteriores de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha agregado que la recién creada Guardia Nacional tiene la encomienda de cubrir las regiones fronterizas con Estados Unidos y para ello han desplegado unos 6.000 efectivos. Creo que el presidente Trump va a comprender que no es de esa manera en que se pueden resolver las cosas. Yo creo que va a haber una rectificación
Si no, de inmediato la tiene que haber, porque estas medidas pues no convienen a los mexicanos, pero tampoco a los estadounidenses. Así lo declaraba Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en las jornadas precedentes. Vamos a revisar estos aranceles de Estados Unidos a México, cómo es que aparecen en nuestra cotidianidad. Desde el 10 de junio, estos aranceles serían del 5%. Irían en ascenso paulatino hasta octubre, que llegarían al 25%. El sector más afectado sería la producción de alimentos. Además, ambos países son codependientes en el plano comercial. Igualmente, México es el mayor socio comercial agrícola de Estados Unidos. Los aguacates, por ejemplo, encabezan la lista de productos más solicitados. Y a modo de interés, importante decir como dato de interés que estos aranceles comerciales implicarían el encarecimiento de productos, los consumidores de uno y otro lado que estarían asumiendo el costo de esos aranceles. En 2018, Estados Unidos compró el 78% de las exportaciones agrícolas de México, es decir, cervezas, verduras, frutas, incluidos millones de toneladas de aguacates. Y el Poder Ejecutivo mexicano insistió en exponer las repercusiones negativas que tendrían los aranceles impuestos por el mandatario estadounidense Donald Trump. Vamos a ver en detalle los efectos de estas medidas arancelarias para el país. El jefe de la Cancillería mexicana, Marcelo Ebrard, afirmó que el plan arancelario de Washington y la cancelación de los programas de ayuda a los países del norte de América Central debilitará la capacidad de Estados Unidos para ayudar a detener el flujo migratorio. El gobierno mexicano reiteró que la imposición arancelaria, que entrará en vigor el próximo 10 de junio, tendrá un efecto contraproducente para las economías de ambos países. La Cancillería mexicana señaló que el Ejecutivo está tomando acciones para lidiar con el flujo de personas que pasan por su país desde Guatemala. Igualmente, anunciaron la entrega de un documento a funcionarios norteamericanos, donde se detalla el impacto de los aranceles para ambas partes. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México advirtió que de imponerse la tarifa de 5% a partir del 10 de junio por parte de Estados Unidos, las pérdidas para el sector agropecuario alcanzarían los 1.410 millones de dólares, equivalente a 3,8 millones de dólares diarios. El organismo estatal mexicano agrega que el impacto arancelario afectaría tanto a México como a Estados Unidos, especialmente a los consumidores. Según la Oficina de Censo estadounidense, a lo largo de 2018, México exportó al vecino norteño un total de 346.500 millones de dólares en diversos productos. De esa cantidad, 115.800 millones de dólares corresponden a la venta de automóviles y autopartes de México, proporcionadas por empresas como General Motors y Fiat Chrysler, instaladas en el país. Otro rubro que figura en la relación comercial entre ambos países está vinculado con las computadoras, televisores y tecnologías de video, que en conjunto registraron 36.600 millones de dólares en 2018. Sobre la primera aplicación de 5% de aranceles, se afectaría el intercambio en 17.500 millones de dólares. La cifra puede incrementarse ya que la meta de Estados Unidos es llevar la tasa a 25% hasta el mes de octubre. Momento de hacer una pausa en nuestro impacto económico. Al volver, revisamos qué ha sucedido en esta segunda jornada del Foro de Desarrollo Empresarial en San Petersburgo. Acompáñenos, Foro Internacional que está en desarrollo y allí se ha hablado hoy muchísimo de la tecnología 5G. Le contamos. La exploración de yacimientos petrolíferos en Siberia Oriental, también el auge de la tecnología que llega con todo lo que estaban esperando quienes siguen minuto a minuto qué va a suceder con la quinta generación de la telefonía, la 5G. Son algunos de los temas más tratados en este segundo día del Foro Económico Internacional en San Petersburgo, Rusia. Aquí las precisiones en impacto económico. El segundo día del Foro Internacional Económico de San Petersburgo, que se desarrolla en la ciudad rusa del mismo nombre, estuvo marcado por importantes temas, entre ellos el impulso de la tecnología 5G. En esa línea, el presidente chino Xi Jinping dijo que China está lista para compartir la referida invención tecnológica.
China está lista para compartir invenciones tecnológicas con todos los socios, en particular con la tecnología 5G. Por su parte, el mandatario ruso Vladimir Putin denunció los intentos de excluir de los mercados internacionales al gigante chino de telecomunicaciones Huawei. Miren lo que ocurre con Huawei y los poco ceremoniosos intentos de excluirla sin más de los mercados internacionales. En algunos círculos ya se considera la primera guerra tecnológica de la era digital. Asimismo, Putin denunció que el dólar se está convirtiendo en un instrumento de presión del país emisor sobre el resto del mundo. Es obvio que estos cambios profundos requieren la adaptación de las organizaciones financieras internacionales, así como el replanteamiento del papel del dólar, que como moneda de reserva mundial, ahora se está convirtiendo en un instrumento de presión del país emisor sobre el resto del mundo. El mandatario ruso agregó que la cooperación entre Rusia y China en materia energética es la prioridad de ambos países. Hizo referencia a uno de los proyectos más importantes, como lo es la exploración de Rosneft, con sus homólogos chinos en yacimientos petrolíferos en Siberia Oriental. Resaltan algunas intervenciones en el Foro Económico de San Petersburgo. Traemos la del primer ministro de Eslovaquia, Peter Pellegrini, quien confirmaba su esperanza en que la Unión Europea y Estados Unidos no pasen a una etapa de guerra comercial. Pellegrini afirmó que espera que Estados Unidos no active las tarifas arancelarias cuando culmine el plazo de 6 meses que había concedido el presidente estadounidense Donald Trump. Y es que el jefe del gabinete eslovaco destaca que esa guerra afectaría no solo a Bruselas, sino también a Washington, claro está. En esa línea ha dado a conocer que de ser aprobadas esas tarifas se reduciría el intercambio comercial en nada más y nada menos que unos 9.000 millones de dólares entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Tenemos la suerte en este momento de que el señor presidente Donald Trump pospuso su decisión de imponer tarifas a los autos producidos en la Unión Europea por otros 6 meses, pero no sabemos qué ocurrirá cuando estos 6 meses terminen y esperamos no comenzar una guerra comercial porque no ayudará ni siquiera a Estados Unidos. Y el ministro de Finanzas del Reino Unido, Philip Hammond, expresó que presionaría al grupo del G20 para introducir un impuesto global sobre los ingresos de los gigantes en línea como Google, Facebook y Amazon. Así lo afirmaba. Bueno, creo que hay una voluntad general para hacer esto. El desafío es encontrar una manera, pero creo que todos los actores principales les gustaría encontrar una solución. A medida que nuestra economía se digitaliza, tenemos que asegurarnos de que nuestros sistemas tributarios evolucionen para que podamos seguir grabando impuestos a todos los tipos de negocios. Y esto se hará mejor si se hace a nivel internacional. Y en el cuarto mes del año, Alemania registró una caída de su producción industrial. Hay datos difundidos por la Oficina Federal de Estadística de Alemania, de Statis, que revelan que la producción industrial de ese país cayó 1.9% frente a los datos del mes anterior, marzo. La información coincide con la revisión a la baja que ha dado el Banco Central alemán, que situaba el crecimiento en 0.6% al cierre de 2019 frente al 1.6% que se había pronosticado mucho antes. Esto ha dado en abundancia sobre el Bundesbank, debido a que las dificultades que atraviesa el sector industrial a raíz de la caída de la demanda externa, lo que ha provocado un frenazo, así se ha dicho, de las exportaciones hermanas. Justamente durante esta jornada, la agencia que daba a conocer la información destacaba que las exportaciones del país disminuyeron en abril con valores de 109.700 millones de euros. Los datos, los números que se mueven en esta jornada desde Alemania y en torno a su producción industrial. De inmediato revisamos los indicadores financieros al cierre de esta jornada, cierre de la semana, así lo vamos viendo. WTI
TI, Petróleo Intermedio de Texas. ¿Cómo se situó durante esta jornada? $53.41 el barril, una subida leve de 0.42%. Barril del Brent de referencia en territorio europeo se ubicó en $62.51 el barril, al alza 0.32%, y el crudo venezolano se ubica en 385.20 yuanes. Así se cotizó durante esta semana, con un ligero descenso de 41.60 yuanes al cierre de este viernes. Llegamos al final. Gracias a usted por la preferencia. Somos Impacto Económico. Llegamos a sus pantallas junto a la colaboración del Banco del Alba. Recuerden, en redes sociales nos encuentra Telesur Impacto E, Telesur TV y Osvani Telesur. Hasta la próxima. Continúe con nosotros.